Radio tradicional. Radio, stream, sitio web y redes sociales. Informate y entretenete con nosotros. Somos Show CDC Multimedios. La Glicina, Casa de Maestros. Un lugar especial creado y pensado para la realización de tus eventos, encuentros de música, pintura, teatro, cocina, danza. La Glicina, Casa de Maestros. Ambiente agradable, cálido, acogedor, ideal para planear tus mejores momentos. Grupos de trabajo, talleres, capacitación y docencia. Capacidad 20 personas. Sala de reunión, biblioteca, cocina y jardín. Además, sonido, proyecciones. Vos traes tu idea, tu propuesta o tus productos y nosotros ponemos el lugar perfecto. La Glicina, espacio cultural, Casa de Maestros, Neuquén, 1343, Roca Fisque. Reservas al 443-2529 y 2984-756889. Facebook, La Glicina, Casa de Maestros. Este tiempo es nuestro. La vida está esperando. Tiempo de reconstruir la Argentina. Tiempo de reconstruir nuestro valle. Sobrevolando el Valle, un espacio radial donde se debaten y comparten ideas. Todos los sábados, por Radio Show. Ya comienza El héroe verdadero del Eternauta es el héroe colectivo, un grupo humano. Refleja así, aunque sin intención previa, mi sentir íntimo. El único héroe válido es el héroe en grupo, nunca en héroe individual, el héroe solo. Héctor Germán Oesterheld. Hoy, que el centro de la escena está ligada a las opiniones de los medios concentrados de comunicación que representan a sus poderes hegemónicos, nosotros pensamos que debemos, en la resistencia, tener nuestra propia agenda, con nuestros propios modos de encontrarnos con la realidad. En lo que se llama la batalla cultural, debemos tener los anticuerpos bien trabajados, pues ahí se nos va, en la resistencia, una parte de nuestro ADN. Desde ahí es posible mirar al centro de la escena, que es la agenda de los poderes, porque lo peor es navegar en la impericia del no saber de qué se trata todo. En la agenda de la comunicación de esta última semana, al margen, por supuesto, de la designación del nuevo Papa, ha sido central, por todas las connotaciones que tiene, el estreno de la serie El Eternauta,
en la plataforma Netflix, que tiene unos 150 millones de usuarios en todo el mundo. Se trata de una megaproducción en momentos en que el gobierno le sufre una agresión al cine argentino, a tal punto que durante el último año no se han filmado películas en nuestro país. El día elegido para el lanzamiento por parte de Netflix no pasa desapercibido. Un 30 de abril, previo a 3 días feriados en casi todo el mundo, donde se han visto en 190 países. Si todavía no viste la serie, es posible que expoliemos parte de la misma. Te avisamos porque hoy el programa está dedicado justamente a esta serie, El Eternauta. Bueno, buenos días a todos. Esto es Sobrevolando el Valle y hoy los vamos a acompañar con el compañero de equipo, Lorenzo Brevi. Hola, Lorenzo, buen día. Hola, buenos días a todos. Espero que de alguna manera podamos aportar una reflexión sobre la realidad de nuestras vidas, sociales, políticas, culturales, que es el objetivo de este programa, ¿no? Obviamente, de eso se trata. Y vamos a tener un invitado telefónico, el doctor Jorge Pellegrini, que ya vamos a comunicarnos con él y tener esperamos una buena charla. Bueno, como les avisábamos al iniciar el programa, hoy el programa está destinado y dedicado a la serie que representa la historieta del año 57, escrita por Oesterheld, El Eternauta, ¿no? En la Argentina esta serie la vieron ya 7 millones de personas y está primera en audiencia en muchos países en el mundo, fundamentalmente en América Latina, ¿no? La repercusión política en nuestro país es evidente, donde Oesterheld fue desaparecido junto con sus 4 hijas por la dictadura militar, ¿no? Creo que 2 yernos también, o sea. Bueno, la idea central de la serie es nadie se salva solo, ¿no? Ese es el tema, digamos. Y hay otra consigna que también a mí me gusta mucho, que lo viejo funciona. Pero ya lo tenemos, Lore, a nuestro amigo. Bueno. Porque tenemos un amigo que de vez en cuando nos visita, nos ayuda a pensar, y siempre que lo llamamos está atento. Así que buen día, Jorge. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Guillermo? ¿Cómo andan ahí en la radio? Buenos días, Jorge. Encantado de volver a escucharla. Y ¿Cómo te va? Lorenzo habla. ¿Cómo andás? Y en la reflexión y en la riqueza de sus reflexiones, también de alguna manera enriqueceremos nuestro contacto con la gente y con nosotros mismos, ¿no? Va y viene. Bueno, va y viene. Bueno, Jorge, antes que entremos en el tema, quiero decirte de que estuve en la Feria del Libro el otro día. Lamentablemente fue unos días antes de que vos presentaras tu libro Huellas, no nos pudimos encontrar,
Pero, bueno, me interesa que le comuniquemos a nuestra audiencia que está el libro Huellas Nacionales, recorridas por Belgrano, los revolucionarios de Mayo, los fundadores de nuestra salud y educación pública, en fin, un libro que hay que leer. ¿Estás ahí, Jorge? ¿Hola? Sí. Sí, yo te estoy escuchando. Ah, bien. Bueno, simplemente quería hacer un poco de publicidad de tu libro y que había estado en la Feria del Libro, que vos lo estuviste presentando el otro día. Yo no estaba ahí, pero sé que tuviste bastante éxito con la presentación del libro. Fue muy lindo, fue muy vivo, de mucha creatividad, porque yo había participado en otras ferias del libro, con la presentación de otros libros que yo he publicado, entre ellos Jerónima. Pero esta vez me pareció que había que buscar otro formato, digamos, que fue utilizar, esto lo hizo la editorial Raigal, el stand de dicha editorial para firmar y conversar con los que vinieran sobre el libro y sobre lo que surgiera. Claro, seguro. Y después que entre los mismos presentes yo los iba presentando a los que conocía, los que no conocía se presentaban y bueno, y se armaron 2, 3, 4 grupos, de repente éramos todos uno, después otro. Una cosa muy hermosa en el sentido que todos fuimos de alguna manera parte protagónica, sí. Alrededor de un libro que es un ensayo sobre la historia argentina, intentando contarla desde la Argentina hacia afuera. Bien. Mirar al mundo desde la Argentina, mirar a la Argentina desde las provincias y desde las 14 provincias que se unieron para constituir una nación. Bien. Mirar a Europa desde América, Bien. no a América desde Europa. Bueno, todo ese tipo de Buenísimo. cuestiones que están en debate. Y sobre todo hay una cosa, yo ese libro lo empecé a escribir en 1991. Volvió, lo fui presentando por pedacitos, escuchaba lo que me decían, bueno, finalmente después de 30 años allí apareció. Bueno, Jorge, Pero, escúchame, sí. Dos cosas. Primero, obviamente que acá en Roca te conocen todos, vos no es necesario recorrer tu currículum, porque si no nos vamos hasta las 2 de la tarde con todas las cosas que has hecho en tu vida, ¿no? Pero corrámoslo. No, pero hay una cosa que me llamó la atención, que el prólogo de tu libro lo escribe un tal Juan Carlos, doctor Juan Carlos Estañaro, Sí. que es el mismo apellido de Bruno Estañaro, que es el director de la serie que hoy nos convoca, digamos, ¿no? El Eternauta. No sé si tiene alguna relación. Sí, es el tío. Ah, bien. Porque el padre del director es hermano de Juan Carlos, es el que hizo Casas de Fuego, etcétera, ¿no? Sí, claro. Es decir, que es un núcleo, bueno, nos conocemos hace muchos años, tenemos preocupaciones comunes sobre lo que es la identidad nacional, lo que son las identidades regionales, lo que han significado las guerras de emancipación, sobre lo que significa hoy y significó desde entonces el colonialismo cultural. Uh-huh. Y las formas de resistencia a él. Yo creo que el Eternauta es una buena muestra de cómo se puede crear belleza, arte,
siendo nuestro y siendo además fiel con una visión determinada de la historia. Claro, ¿no? claro. Sí, sin duda tenemos una valoración positiva de la serie, dirigida por Bruno Stagnaro en este caso. Sí. Es una adaptación estupenda, digamos, que además le agrega matices originales, actuales, que a mi juicio lo enriquece muchísimo, ¿no? Y mirá, esta película tiene un impacto tan masivo en la Argentina. Voy a hacer una digresión y después retomo eso. ¿Cómo se puede pensar la cultura? A veces hay quienes, y lamentablemente desde lugares de responsabilidad institucional, cree que la cultura es algo para determinado sector social acomodado y que no vale la pena ocuparse de ella. Para una élite. Claro. Sí, pero lo que vos dijiste, de la cantidad de gente que está viendo esta película en toda América Latina, se traduce en que ya ingresaron al país más de 30.000 millones de dólares por la explotación del Eternauta. Es decir, varias cosechas de soja equivaldrían a lo que entra a la Argentina, producto de algo que se llama industria cinematográfica. En este caso, con una bellísima obra muy representativa. Pero lo que quiero decir es que parte de defender lo nacional, de apostar por él, de creer en que esto nos sirve no solo a determinado sector, sino que es bueno para el conjunto de la población, son estos datos. Bueno, me vuelvo para atrás. Sí. Creo que el Eternauta además logra no solo juntar muchas personas que las ven, sino juntar distintas generaciones. Esto no es fácil, porque como vos dijiste al principio, y es así, el Eternauta era parte de una revista que yo tenía 17 años, allá por el 57, 58. Era una revista semanal, una historieta, como bien dijiste vos, nosotros no decíamos cómic, decíamos historieta. Y esa revista se llamaba Hora Cero. Nosotros éramos, por decirlo, viste, los jóvenes nos gusta, hora ceristas. Había un par de revistas más que también tenían mucho contenido. Pero Hora Cero, además de El Eternauta, tenía otras historietas semanales que se renovaban con personajes magníficamente dibujado, con una producción artística de primerísima. Uno de ellos, me acuerdo, era El Corto Maltés, que era dibujado por uno de los dibujantes más importantes del mundo, que se llamó Hugo Pratt. Hugo Pratt después, por razones políticas, se tuvo que ir de la Argentina, se estableció en Francia y pasó a ser uno de los 3 dibujantes más solicitados de Europa. Esas historietas y otras, había un dibujante que era un artista en todo el sentido de la palabra, que era Enrique Breccia, proponían un determinado modo de vida, proponían sujetos, seres humanos, que se ocupaban de la cosa colectiva, que entendían que para poder realizarse era necesario estar en una sociedad que se realizara. Eran solidarios, eran fraternos. El lenguaje de esas historietas no incluía insultos, humillaciones, palabras que sirven solamente para canalizar el sadismo o la crueldad. Eran personas con todo, como está en el Eternauta, ¿no? Que son de repente heroicos, de repente cobardes, de repente solidarios, de repente individualistas, de repente desinteresados, de repente egoístas. Son seres humanos.
pero que van produciendo hechos que van ayudando a salvar o a mejorar la condición humana. Claro. Entonces, el Eternauta era eso. Lo que pasa es que empezó a adquirir un cuerpo, primero tan nacional, si bien es más porteña, pero bien nacional, que a nosotros nos atrajo mucho. Y claro, yo pasaba una parte de mi juventud en Roca, una parte por los estudios en Buenos Aires, y el Eternauta tenía como escenarios barrios que yo conocía. Claro. Y los invasores pasaban por 2 cuadras de mi casa. Claro. Y de repente Plaza Italia era el escenario de batalla, claro, y la cancha de River. Entonces, hablaba de nosotros. Claro. Sí, sin duda. Pero, ahora, Jorge, permitime que te hago un comentario para, como forma de disparar después del tema musical que nos va a poner José, una reflexión, ¿no? Porque la historia, digo, para ubicar la historieta, ¿no? La historia se escribe en el año 57, en 1957. Sí. Que es posterior al año 55, cuando se había bombardeado la Plaza de Mayo. Así es. Podemos recordar las fotos de los cuerpos y los vehículos destrozados en la Plaza de Mayo, ¿no es cierto?, para ver alguna similitud con lo que se ve en la historieta. Mirá, ¿no es cierto? Y además estaba, perdóname, para terminar el pensamiento, estaba el recuerdo de las bombas nucleares que se habían tirado en Japón, que se pensaba que la contaminación radioactiva, que era una nube que podía cubrir al sol, digamos, y que de a poco, digamos, la humanidad podía ir desapareciendo. Que en definitiva esto también es un poco lo que lo desconcierta, porque la nieve los mata inmediatamente, ¿no es cierto? Ahí también hay un análisis. Pero ponemos un tema de la serie, ahora un tema musical, así tomamos un matecito y después vos nos enriqueces con la reflexión correspondiente. Yo soy Gilda. Para no marchar, tú me das amor, tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor, tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Bueno, sigamos. Jorge, ¿estás ahí? Sí.
Sí, Bueno, sí, bailando. le avisamos a nuestra audiencia, le comunicamos que estamos acá con Lorenzo Brevi y nuestro invitado Jorge Pellegrini vía telefónica. Y bueno, digamos, para ubicarnos en el tiempo histórico de cuándo se escribe esa historieta y cuáles eran los elementos que el guionista tenía a su alcance para poder desarrollarla, ¿no? Sí, vos hiciste referencia a un hecho muy doloroso, que para mí tiene una carga muy especial, que fue el bombardeo de la Plaza de Mayo en 1955, el 16 de junio a las 12:30 del mediodía. ¿Y por qué me acuerdo de la hora? Porque yo estaba en la plaza. Ah, mira. Yo acababa de salir del colegio al cual yo concurría, que era el Nacional Buenos Aires, ahí en Bolívar, entre Alsina y Moreno, como todos los días, y iba hacia la catedral a tomar el subterráneo. Íbamos muchos, no solo yo, iba toda la bandada, que tomábamos el subte y seguíamos en el subte, es cosa de chiquilines, yo tenía 15 años. Mira. Y al llegar a lo que era la esquina del diario La Prensa, en ese momento, en Avenida de Mayo, todos los que, calculate que esa hora era un mundo de gente. Claro. Empezaron a aparecer aviones Gloster Meteor, que eran ingleses, supersónicos, eran de lo más moderno de la época. Y claro, estaba anunciado, después uno de nosotros dijo, no, para hoy hay un homenaje a no sé qué. Pero resulta que empezaron a caer bombas y bombas y bombas. Y yo me acuerdo que me quedé, primero no entendía nada, y después cuando empecé a entender no me podía mover. Estaba pegado a la pared del diario La Prensa, y fue una carnicería. Yo me acuerdo que veía venir por diagonal norte, desde la 9 de julio hasta Plaza de Mayo, los cazas, estos Gloster Meteor, a la altura de un tercer piso más o menos, es decir, bajos, y empezaban a ametrallar desde la 9 de julio y hasta Plaza de Mayo, donde además de ametrallar, arrojaban las bombas y seguían. Eso duró 3 horas. Fueron 40 aviones. Al día siguiente, Buenos Aires era otra ciudad, y empezó a haber un silencio, empezó a haber una sensación de que había algo que se había roto para siempre. Sí, claro. Esto me di cuenta después. Sí. Pero vos bien decís que se anunciaba como con bombos y platillos, como ahora la era digital y la inteligencia artificial que nos va a salvar la vida a todos, según dicen. Sí. En esa época comenzaba una era que se llamó la era atómica, pero era la era atómica que ya había hecho la experiencia de las bombas sobre el Japón, claro, del efecto demoledor que eso tenía, y del enfrentamiento entre dos potencias que se repartían el mundo. Entonces, esto que vos decís, y el Eternauta, surge en ese momento. Claro. Y creo que el Eternauta, o Estergel, tuvo la maravilla de mostrar no solo los peligros y las amenazas que había, sino las fortalezas que nosotros como pueblo argentino teníamos, y que en la película aparecen muy bien planteados. Nuestros ritos de juntada, aparece como una partida de truco. Sí, sí. El truco se juega en Jujuy, se juega en Río Gallegos, en Buenos Aires, en Palermo, en Roca, es decir, es un rito de juntada, porque son 4 que juegan y muchos más que miran y que participan y que se pasan un tiempo haciendo como que se pelean pero se juntan, bien nuestro. Pero también hay otra cosa que aparece que es muy nuestra,
que nosotros no valoramos quizás suficientemente, pero que en otros continentes no existe, que es el poder protector de la estructura familiar. Vos fijate que en El Eternauta, cada vez que la cosa se pone complicada, automáticamente se juntan y lo hacen en una casa familiar. Ahí también pesa el tema de la cuarentena. Exactamente, esa es una buena también para analizar eso, ¿no? Esa comparativa, ¿no? Sí, y sin olvidar también el efecto Malvinas, ¿no? En la película. Sin olvidar ¿qué? El efecto Malvinas, digamos, en la película, el recuento malvinense, el espíritu malvinense. Sí. El lugar que le da, pero además son todos como pinceladas, que nosotros como argentinos que tenemos esta historia común, esa pincelada la pescamos en el acto. Claro. Hay un personaje principal que es la estanciera. Lo viejo. Pero claro, sí. La estanciera, yo me acuerdo, yo vivía una parte en Roca y una del Año, y cuando tenía que estudiar en época lectiva iba a Buenos Aires. Y un año mi viejo, fue ese año, 58, compró una, te acordarás vos, una de esas estancieras verdes, un verde botella. Sí, mi viejo violeta. Tenía una. Sí. Bueno, yo manejaba la estanciera por la calle Tucumán y yo me sentía Juan Manuel Fangio, ¿viste? Era... Pero además el orgullo que teníamos es que era nuestra. Claro. Esta la habíamos hecho nosotros. Como el rastrojero. Claro. Y además vos fijate que en la película, cuando tienen que andar rápido, recurren a otra producción que es el Torino. Claro. Bueno, para nosotros el Torino era un motivo, después de ganar las 24 horas o 48, no me acuerdo cuántos son, de Nürburgring. El Torino era lo más, pero a lo que me quiero referir es que la película rastrea en una historia, refresca una historia que muchos hemos vivido y que es necesario revalorizar, porque ahí están los apoyos nuestros del psiquismo, de nuestro psiquismo, para afrontar la adversidad. Claro, también hay que destacar que no hay Falcon, ¿no? En la película. No hay Falcon en la película. ¿Viste? Porque uno normalmente pensaría en un Falcon, qué sé yo, y se tuvieron ese cuidado por la simbología que tiene el Falcon en la represión que hubo cuando fue el golpe de Estado, ¿no? Así que el Falcon quedó excluido sin tener mucho la culpa quizás de esa simbología que presentan en esta nueva en la nueva serie, ¿no? Y que yo creo que la calidad de Stagnaro es esta adaptación estupenda que hace, que de la actualidad, que lo enriquece, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Lore recién con respecto al tema de Malvinas, pero también podemos agregar el protagonismo femenino, que se adapta a la actualidad. Ya no es un elemento decorativo como lo era en la década del 50, sino que hoy la mujer ya es médica, en fin, tiene un protagonismo muy importante, ¿no? Sí, acordate que en esa época una de las personas sobre las cuales mayor referencia había era una mujer, que era Eva Perón. Por supuesto que para la época del Eternauta, en el 57, 58, se intentaba silenciarla. Estaba prohibida, sí. Más allá de su figura, había sectores femeninos, yo me acuerdo en el campo de la salud pública, eso fue decisivo, que hicieron su entrada en el escenario con mucho peso. Y eso también fue argentino, eso también fue nacional, ¿no? Fíjate que además la música va cambiando, porque siendo escenario tan concretamente porteño, aparece una chacarera por ahí dando vueltas. Sí.
y aparecen referencias. Esa referencia de Malvinas es muy importante, pero también aparecen la referencia a una parte de nuestra cultura, que es el juntarse y el amigarse, con todo lo que eso significa pelearse, reconciliarse, claro, volver a estar, tomar distancia, enojarse. Claro. Sí, y fíjate sí, que la parte cuando Juan se vuelve a amigar con el excombatiente que habían viajado juntos en el barco, que le falta una pierna, que tenían dos lugares en la sociedad diferentes. Uno limpiaba vidrios en el semáforo y el otro andaba con un vehículo que tenía un buen estado. Al cual él le había negado una propina cuando le limpió el propio vidrio de él, ¿no? Qué interesante, a mí me pareció muy interesante esa imagen, ¿no? son muy humanos esos personajes. Absolutamente. A veces vos te enojás con Darín o con no sé quién en la película. Después los entendés, porque no son héroes pintados. En esa época a la que estamos refiriéndonos, había otro debate, que era el debate que abrió Hannah Arendt después del juicio a Adolf Eichmann en Jerusalén, sobre el tema de la maldad y la bondad. Y hubo un libro en esa época que ahora ha vuelto a leer, se está volviendo a leer, que era de un exiliado en Estados Unidos, Zimbardo, que decía que existen, a la vez que la banalidad del mal, como decía Hannah Arendt, que hoy en la Argentina de hoy lo vemos tan clarito, eso que se ha hecho banal, la maldad más mala, más cruel, más sádica. Dice que junto con eso, que existen a diario cantidad de héroes entre la gente común que producen actos heroicos en el sentido de ser actos individuales al servicio de los demás, y que los producen con la naturalidad de quien cree que eso es lo que debe hacer y no lo vive como heroico, sino como humano. Claro. Lo que pasa es que son héroes que no saben que son héroes, porque hacen lo que acostumbran a hacer. Así es. Héroes sin títulos. Héroes sin cartelera, sería. Claro. Y me viene a la cabeza la imagen de Juan cuando sale de la iglesia, que él dice, me voy solo, me la arreglo solo, y cuando ve la complejidad con la que se va a encontrar, vuelve y trata de convencer al resto, y los convence de hecho de que tenían que hacerlo todos juntos, ¿no? Y era, fíjate vos que había uno que quería llevar el perro, el otro que la mujer que tenía el bebé, digamos, había una serie de complicaciones y era muy difícil poder lograrlo en esas condiciones. Sin embargo, el hecho de la comunidad, ¿no? Sí, también sin la inmolación del compañero de Malvinas y la monjita que estaba allí, que se inmolaron en función de poder retener. También es un acto heroico muy malvinense, digamos, ¿no? La estamos expoliando demasiado, me parece. Me parece que sí. No, porque, digamos, esta es otra virtud de la película. Si bien originalmente no podía estar en la historieta de Oestergel Malvinas porque todavía no se había producido, es un hecho natural, es como que esta historia muestra algo que yo vengo señalando hace tiempo, no solo yo, sino que la historia no es solo aquello que sucedió, es también lo que sigue sucediendo. Y entonces calza muy bien que haya un malvinero en la historia, en el Eternauta. Si bien el hecho se produjo 25 años después de la historieta, pero es coherente con el sentido de la historieta. Y esa
escena que dice Guillermo de la iglesia tiene, a mi modo de ver y vista desde la Argentina, una guiñada de ojo al Papa Francisco. Mirá qué interesante. Porque la iglesia, ¿de qué sirve en ese momento de la película, de la serie? Sirve de refugio, sirve de juntada, de volverse a juntar, porque estaban en un momento de dispersión, sirve de poner un paño frío para seguir, no para esconderse, sirve para compactar a todos alrededor de un par de palabras comunes, y me parece que hay una guiñada de ojo a la orientación que Francisco le dio a la iglesia. Incluso, católica. Jorge, fíjate que la representante de la iglesia, de la institución, es una mujer en ese momento, ¿no? Sí. Que es la que pone un poco de orden en el debate desastroso de las ideas en ese momento dentro de la iglesia, ¿no? Le dice, ustedes tienen que ir por el objetivo, no, digamos, hace como de ordenador, digamos, ¿no? De ordenadora, perdón. Sí, que es un poco, y además es una iglesia, hablo del Eternauta, claro, ¿no? Lo que estamos tocando, ese episodio, no solo tranquilizadora, sino continente y con más gestos que palabras, que es la orientación que Francisco le dio, el Papa del Bajo Flores, ¿no? El Papa con la oveja. Qué interesante. Ahora, sí. Seguí. Fíjate vos de qué estamos hablando, ¿no? De un país, la República Argentina, que fue no la cuna casual, fue la cuna en la cual se formó, se desarrolló el primer Papa latinoamericano, argentino, y cuya huella, ahora vuelvo, no quiero pasar un aviso de mi libro, pero que deja una huella que en estos días estamos viendo el peso que tiene. Sin duda, la continuidad, ¿no? La continuidad, uno no sabe bien todavía qué va a suceder, pero lo que está sucediendo hace que muchos líderes mundiales se vean en la obligación de pronunciarse, o por lo menos de guardar un prudente silencio, ¿no? Tal cual. Jorge, un poco, digamos, vamos a pasar un temita musical, pero en función de lo que vos comentaste hace un instante, que la historia no solamente lo que pasó, sino que lo que está pasando, ¿no? Y fíjate que me viene a la cabeza, ¿no? Porque la fecha del guionista, del guión, de la historieta, es en 1957, cuando se publica, que es muy anterior a la dictadura que lo desaparece a Oesterheld, ¿no? Sí. Fíjate vos que pasaron un montón de años y, sin embargo, el efecto que tiene sobre la política, sobre digamos y hoy renace nuevamente ese interés y esa vigencia de esa historieta. Qué interesante que es, digamos, cómo la historia se va repitiendo y va eligiendo esos hitos, ¿no es cierto?, que se convierten quizás cada día más importantes, ¿no? Sí, yo creo que más que repetirse la historia, y en esto este es un tema interesante para dialogar, ¿no? La historia va mostrando en su devenir, es un devenir permanente, que aquellos problemas que no son resueltos no se diluyen, reaparecen. Eso mismo, claro.
Hola, perdón. No, Jorge Lorenzo, le damos otra vez la bienvenida luego de escuchar bueno, recalcábamos un poco también la música que acompaña el Eternauta, toda música, digamos, nacional, Maná, La Negra Sosa, bueno, ese es un hecho para representar, pero si usted me permite estos pocos minutos que nos quedan, en contarle un hecho que me pasó en lo personal, en esto de que la historia es una sucesión de sucesos que se suceden sucesivamente, digamos, ¿no? Y la vigencia del Eternauta representó en mí, que un poco estoy dedicado a la conservación del patrimonio edilicio y histórico de nuestros queridos edificios antiguos, en la recuperación que hice de una vieja librería. En sus sótanos estaba lleno de cajas, de revistas y de historietas y de revistas. En Nayen, la casa de Ventata, digamos, ¿no? Es así donde hoy funciona un café histórico. Entonces, cuando empieza lo del Eternauta, y estoy hablando de una experiencia personal respecto a la vigencia del Eternauta, cómo viaja en el tiempo, aún a escondidas, y de pronto aparece, porque cuando aparece el tema del Eternauta, voy a las cajas viejas que tenía archivadas allí, en un depósito que yo guardo las cosas que voy recuperando, sin saber lo que hay allí adentro, ¿no? Cuando hablo la tercera caja, me encuentro con la serie completa de Hora Cero. Digamos, claro, los originales del año 57 en adelante, y cuando abro una de las revistas, justamente aparece Manos, que es el último episodio de esta primera serie del Eternauta, como llamándome la atención y diciendo: aquí estoy, todavía estoy vigente, soy el Eternauta, aquí dentro de tus cajas guardadas que me tuviste durante 15 años, pero que estaban de hace prácticamente 60 años, guardadas allí, esperando esta oportunidad para volver a mostrarse, digamos. Yo ahora lo estoy poniendo en evidencia frente a la comunidad educativa, frente a los chicos. Dentro de esa caja también estaba Intervalo, Tony, el sargento Birky, no sé cómo, Kirby, digamos, un montón de historietas que la acompañaron a Hora Cero, todas estas fascículos de Hora Cero originales, y salieron a la luz, y casi como frotándose los ojos en sus historietas, diciendo: todavía estoy vigente. Ese es el viaje para mí del Eternauta, que en lo personal me toca, y quería de alguna manera compartir con usted esta historia, a ver si puedo hacer una reflexión al respecto también. Es que yo creo que a veces nosotros nos han acostumbrado a pensar que lo pasado pisado. Lo pasado nunca es pisado. Lo pasado está dentro nuestro, es parte constitutiva de nuestra individualidad. Nosotros somos sujetos que no venimos del aire, no nacimos de un repollo. Cada uno de nosotros tiene una historia personal, una historia familiar, una historia colectiva, una historia provinciana en sí mismo. Y hay momentos en los cuales un hecho cultural como este del Eternauta, como hace un par de años fue con la película 1985, lo que está en cada uno de nosotros se dispara, porque es algo que exige ser conocido, visto y resuelto. Porque lo que el Eternauta plantea en la serie, y se ve muy claro, es la ocupación de un país por un poder muy poderoso. Y yo me pregunto si ese no es parte del problema que hoy tenemos que resolver en nuestro país, en nuestro continente. Bueno, lo que están generando la invasión nunca van a ser conocidos, son desconocidos, digamos. Manos es un poco el ejecutor, digamos, de esa política de invasión, pero no figuran los verdaderos pergeniadores del poder, ¿no? Sí, figuran mucho. Bueno, esa es una lectura que nos lleva a un plano
que quizá no sea en este momento el más productivo, por lo menos para mí. Yo creo que el tema de la historia es un tema que no es pasado, es un pasado que se presentifica, se hace presente, desde ya con otra forma, desde ya con otro ropaje, pero nos muestra a nosotros quiénes somos. Para mí el tema desde lo que yo trabajo y desde lo que es mi formación profesional, el Eternauta plantea con una fuerza muy grande el tema de la identidad nacional, de los distintos elementos que componen la identidad nacional, porque hay, creo que en el 5º capítulo, uno de ellos hace referencia a que somos porteños, lo dice así textual, pero vienen de meter un tema musical que es una chacarera. Uh-huh. Todo eso somos nosotros, con sus contradicciones, con sus problemas no resueltos, con la diferencia, con el lugar distinto que ocupa el Río de la Plata respecto de las provincias argentinas. Pero la nación es producto de una decisión de 14 provincias que se juntaron y decidieron hacer un país. Claro. Bueno, ahí están las contradicciones planteadas, ahí están los temas de lo nacional, y que tiene una riqueza muy grande, y eso está en nuestra subjetividad. En los congresos de salud mental últimamente, y en uno que se va a hacer de acompañamiento terapéutico ahí en Roca y en Neuquén en noviembre, el tema principal que se plantea es la relación entre el individuo y el grupo. Uh-huh. Que esa era la discusión en el 57, 58. Pero en el 57, ¿por qué se planteaba eso? Porque había un fenómeno colectivo que era la resistencia. ¿Vos crees que estamos viviendo una nevada silenciosa e invisible que está matando nuestro sentido colectivo, la solidaridad, el patriotismo, ¿no? No, yo creo que matar eso es muy difícil, que lo hiere, sin duda. Este individualismo caníbal que se fomenta, este desprecio por la producción colectiva, porque despreciar la cultura es despreciar la producción colectiva. Uh-huh. Aníbal Ponce, que fue un gran pensador argentino, dijo: la cultura, cuando se la disfruta como privilegio, envilece más que el oro. Uh-huh. Pero en este caso el Eternauta muestra que hay otras posibilidades, que hay otra chance, y que esa chance de reflejarnos a nosotros mismos, de reflejar nuestras historias con las idas y vueltas que eso significa, hablar de nuestros problemas, poder pensarlos, no adjetivarlos u ofenderlos, sino poder pensarlos, es un camino necesario. Claro. O sea, y la película lo muestra. Sí, sí. Vos, digamos, volviendo a las imágenes, ¿no? Que los cascarudos, sí, que eran robots manejados, digamos, inoculados, teledirigidos, no sé cómo era en la original, ¿no? Que creo que tenían incrustados en la nuca, en alguna parte de su cuerpo. Y hoy ese telecontrol no necesita de un dispositivo material, digamos, opera a nivel mental, quizás de comunicacional, ¿no? O sea, genera un sentido común en otros aspectos, ¿no? Sí, esa es una parte del tema. Yo creo que hay que abrirlo y tratar de verlo desde distintos lados, no hacer, no quedarnos, porque a veces nos pasa eso, en un análisis unilateral de ver lo que oprime. También está lo que libera. Claro, está bien. Y lo que libera muchas veces concita una esperanza,
A mí me parece que hay una palabra que aparece, creo que aparece en el capítulo que vos mencionabas, cuando van a la iglesia. Sí. La noción de esperanza, pero no como un sentimiento bobalicón, yo tengo esperanza, Sí, viste sí. qué bueno que soy. No. La esperanza es una visión de futuro. Claro. Vos para ver la esperanza tenés que pararte, levantar la frente y mirar el horizonte. Si te mirás el ombligo, inevitablemente no la vas a ver. Seguro. Sí, seguro. Ahora, bueno, sin lugar a duda, la serie se trata de un producto audiovisual argentino de mayor impacto mundial de la historia de la Argentina, ¿eh? Es probable, ¿sí? Sí, eso es lo que comentan, ¿no? Y yo me hago una pregunta, Jorge, digamos, ¿qué pasaría si los nietos apropiados de Oesterheld, que deben tener hoy alrededor de 47 años, fueran los nuevos nietos recuperados? Bueno, me parece que es... yo creo ser imaginativo, pero me parece que no me llega la imaginación a tanto. Lo terminás de decir y me produce un sentimiento muy particular, ¿no? Claro. Muy... pero bueno... De alguna manera, el Eternauta muestra que su abuelo sigue vivo, ¿no? Exacto. Y quizás el nieto, sin saberlo, lo está mirando, Y sí, ¿no? En la tele. y sí. Claro. Sí. Bueno, lo que está claro es que nos ha generado, como decía vos, hablando un poco de optimismo, una sensación de euforia y de orgullo, ¿no? Que, digamos, a demostrarnos que también podemos, que es posible. Que no es que no servimos para nada, sino que está claro de que esta es una producción que solamente en 3 lugares en el mundo se puede hacer con este tipo de efectos, ¿no? Uno es en Londres, el otro en Los Ángeles y el otro es en la Universidad de San Martín. Sí, además, con mucha, como dice ahí en uno de los episodios, está atado con alambre. Hay partes que vos te das cuenta que las improvisaron ahí, las ataron con alambre y las produjeron. Porque esta es otra cosa que muestra la película y que hace a nuestra conformación como pueblo, como con la complejidad de migración, de criollismo, de colonización española, de influencia anglo-norteamericana, de indigenismo, etcétera. Es una composición de nuestra nacionalidad que inevitablemente te hace creativo, porque si no sos creativo no te podés comunicar en la Argentina. Claro. No sobrevivís. Claro, sí. Tenés que inventar acá. Claro, tal cual. Bueno, no sé, es que otro dato interesante, que el estreno de la serie El Eternauta provocó un incremento en las consultas de personas nacidas durante la última dictadura militar, ¿no? Sobre su identidad. Sí. Es otro dato interesante. Y ¿no? es el Eternauta, el que está movilizando las emocionalidades escondidas como la revista que te hacía referencia, claro, escondidas dentro de una caja durante tantos años y que ahora salieron a la luz para golpearnos en el hombro, ¿no? Y fíjate que una revista, una historieta, como bien decía Guillermo, publicada en el 57-58, reflota hechos muy dolorosos producidos 20 y 30 años después, y más de 40 años, 60 años después, en la actualidad, trae preguntas que parecen presentes, pero que son el pasado que se vuelve a presentar. Pero no con el mismo ropaje, no con las mismas preguntas. Aquellos niños de los cuales vos hablás, hoy son adultos, han hecho una vida en la Argentina, con todo lo que eso, con ausencias,
con presencias, con heridas, con solidaridades. Sí, sí. Bueno, pero ahí está, a ver qué hacemos con eso, lo pensamos, pero creo que acá crecemos todos. Con estas historias como 1985, estas, que tienen el impacto de interés colectivo que tienen, crecemos, pensamos, hace falta pensar, porque vivimos un momento en el cual las ideas están condenadas por obsoletas, ¿no? Pensar no es. Sí, hay un momento en el cual habla de pensar la película, y es pensar esto. Sin duda. No es solo actuar y agredir y buscar enemigos más que amigos. Claro. La película te ayuda a entender que la supervivencia está ligada a buscar amigos, no a forzar enemigos. Sin duda. Sí, y observar también en la historia el ejemplo de los grandes hombres y mujeres, ¿no? Y como tenemos que terminar el programa, no quería dejar de recordar a la mujer, Elsa Sánchez, que es la viuda de Héctor Oesterheld, sí, que es un ejemplo de lucha pacífica contra la injusticia y un testimonio en el que el dolor y el amor por la vida se dan la mano, ¿no? Sí, sin duda, sí. Es un ejemplo a tener en cuenta, una mujer que sufrió enormemente la desaparición de su marido y 4 de sus hijas. Sí, a mí me impactó mucho la foto, me impactó mucho su cara. Uh-huh. Conociendo la historia que uno lee, yo no la conozco a ella, me impactó mucho su rostro, más que la cara, el rostro, la expresión. Me impactó mucho. Bueno, Jorge, querido, hoy estuvimos con el doctor Jorge Pellegrini, que nos ayudó, nos tiraste un montón de pensamientos y ópticas de la serie, que a mí se me habían pasado en algunos aspectos, pero muy interesante. Te agradecemos muchísimo nuevamente tu participación en nuestro programa, y bueno, con el compromiso de que te vamos a seguir llamando en alguna otra oportunidad. Mucho gusto. Tenemos mucho para... Un abrazo a ustedes dos, un abrazo a todos los amigos, un abrazo a mi pueblo, al que siempre recuerdo, y que fue tan solidario conmigo y con mi familia en el 77, 78, cuando nos tocó sufrir lo que sufrimos, ¿no? Bien. Nunca me olvido de eso. Bien. Nunca. Bueno, un abrazo. Bueno, un buen recuerdo para usted. Gracias por compartir su sapiencia, por no llamarla sabiduría, porque a veces uno no quiere aceptar esa pero bueno, les mando un abrazo fuerte. Un abrazo, Jorge. Gracias. Que tengas un lindo fin de semana. Chao, querido. Bueno, queridos amigos, Sobrevolando el Valle ha terminado nuevamente. Gracias, José, porque nos diste 3 minutos más de programa, y nos estamos escuchando nuevamente el próximo sábado de 11 a 12. Muchas gracias a todos. Este tiempo es nuestro. La vida está esperando. Tiempo de reconstruir la Argentina. Tiempo de reconstruir nuestro valle. Tiempo de reconstruir al hombre argentino. Tiempo de reconstruir la esperanza. Porque las postergaciones, las frustraciones, el dolor y la exclusión no pasan sin dejar sus huellas, que son heridas, que son nuestras llagas. Este tiempo es nuestro para trabajar, porque nada otorga mejor sentido que el simple trabajo. Y también es tiempo para dialogar, porque nada otorga mejor encuentro que la simple y franca conversación. Trabajo y diálogo. ¿Qué más haría falta para recuperar la fortaleza y vencer la violencia? Eso venimos a proponer. Sobrevolando el Valle, un espacio radial donde se debaten y